de carácter de conexión. Bien, mi nombre es Juan Abelardo Hernández. Bienvenidos a este diplomado de lógica jurídica. Y el día de hoy vamos a seguir hablando sobre la lógica modal, la lógica contemporánea, que tiene que ver con, sobre todo, con estos aspectos de nuevas formalizaciones que no necesariamente son el silogismo. El día de hoy vamos a platicar sobre las tablas de verdad. Antes de comenzar, no sé si alguien quiera hacer algún comentario sobre la última sesión, el día de ayer, algo que les haya parecido interesante o alguna duda que les haya sembrado el día de ayer. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Pues si no hay más dudas, vámonos a las tablas de verdad. Este es un tema que puede estar muy relacionado tal vez con algo que vieron ustedes en la secundaria o tal vez en la preparatoria. Las tablas de verdad han tenido un uso, sobre todo en juegos de combinaciones. Pero también hay que decir que tal vez si ustedes recordarán ahora las tablas de verdad tienen varias formas, son conectores lógicos. Y las tablas usuales tienen como 4 formulaciones básicas, tal vez alguna quinta. Pero fíjense que vamos a utilizar las tablas de verdad para ver cómo aplicar la lógica de condicionales que vimos el día de ayer en las formas de conectores lógicos. Vamos a explicar primero las tablas de verdad y luego vamos a hablar un poco sobre lo que vimos ayer de la dicción, el contrario sensu, la contradicción y la contrariedad. Para empezar, vamos a explicar un poco qué son las tablas de verdad. Las tablas de verdad derivan de unas formas de combinaciones de un mundo semítico más que del mundo griego. El mundo griego, ciertamente las tablas de verdad surgen con el pensamiento de los estoicos. Los estoicos, ustedes van a decir, pues eran filósofos griegos. Sí, geográficamente hablando, pero pertenecía a una comunidad semítica. Pertenecía a una comunidad semítica dentro del mundo griego. Es como si habláramos de la comunidad libanesa o de la comunidad rusa o de la comunidad judía dentro de territorio nacional. O sea, si hay judíos mexicanos, si hay judíos libaneses, si hay libaneses mexicanos, si hay rusos mexicanos. Pero sobre todo lo que les quiero comentar es que los estoicos, aunque eran griegos, bueno, eran de la zona de Atenas, estaban ubicados en la zona de Atenas. Ellos venían de otras partes y tenían tradiciones más de orden semítico. Zenón de Sitio, que era el fundador de la escuela de los estoicos, era de un lugar que se llamaba Sitio, que actualmente es Chipre, y él era semita de formación, o sea que se parecía más a un judío y a un hebreo que a un griego. La formulación que tenía en Grecia, en el mundo griego, era de 2 tipos. Había afirmaciones de barim, que eran enunciados que orientan acciones a modo de intimaciones, y había mishpat, que eran juicios condicionales a modo casuístico. Los de barim eran, por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es no robarás, no matarás, ¿no? Los mishpat eran más bien formas condicionales. Si, por ejemplo, esta afirmación de cuando Yahvé Dios le dice a Abraham, si dejas Ur de Canaán y te vas a la región de los caldeos, en ese lugar, entonces yo te daré familia, bienes, prosperidad y una serie de cosas infinitas que tú no te habrás dado cuenta que podrías tener, ¿no? Y este era un poco el juego de las condicionales, cosa que en el mundo griego puro no existía. La lógica de Aristóteles eran silogísticos, premisa mayor, premisa menor, conclusiones. Esta idea de si tú dejas Sur de Canaán y te vas a otra parte, era una idea mucho más semítica.
no tan griega pura. Entonces, es para que ustedes vean y miran cómo estaban estas condiciones de razonamiento. Dado esto de esta manera, lo que vamos a ver es una lógica que se da más en el mundo hebreo que en el mundo griego clásico, ¿no? Y ahora van a ver ustedes a qué me voy a referir con estos factores. Las tablas de verdad, pues son formas de condiciones y de conectores lógicos que existen en la tradición del estoicismo, tal como lo había dicho. Pero después de la tradición estoica, van a dormir un sueño de casi 2000 años, prácticamente casi 2000 años. ¿Por qué les digo esto? Porque las tablas de verdad no se estudiaron en el mundo medieval, no se estudiaron, de hecho los estoicos no manejaban tablas como tales, hacían las formas de relación de unos elementos con otros en los conectores lógicos. Pero la forma de tabla de verdad que tenemos nosotros y que conocemos nosotros en el mundo contemporáneo, que arrastra y que regresa y nos enseña las formas de conexión de estas formas de conectores lógicos de los estoicos, es algo que surge en el siglo XX con Charles Sanders Peirce. Este señor de barba que ven ustedes a la izquierda es Charles Sanders Peirce, uno de los padres del pragmatismo norteamericano, que inventa la formulación de las tablas de verdad y en realidad es la forma de plasmar el pensamiento de los conectores lógicos estoicos de una manera más matemática, diríamos esquemática, y quien perfecciona las tablas de verdad e incluso agrega un conector lógico nuevo es Ludwig Wittgenstein, este otro que está aquí a la derecha. Entonces, estos son como los factores esenciales de lo que son las tablas de verdad y los antecedentes de las tablas de verdad. Vamos a ver en qué consiste. Toda tabla de verdad muestra lo que se infiere a partir de una narrativa específica. A partir de algo que se narra, podemos ver qué se puede inferir y ver si la inferencia es correcta o incorrecta. Si cambia la narrativa, cambian las cosas que se infieren. Esto es esencial e importante. La tabla de verdad, recuerden que después de lo que vieron ustedes con Inés Alcocer, cualquier forma narrativa se puede expresar en un lenguaje lógico, que es un lenguaje de control. Y el lenguaje de control vimos ayer la condicional y la diferencia que se da por condicionales. Pero si cambia la forma narrativa, la simbolización o la formalización lógica de esa narrativa y va a llevarnos a inferir otras cosas. No todo lo que se dice de algo, si cambia la forma de decirlo, va a inferirse lo mismo. Esto es una de las cosas que es muy importante, porque lo que se infiere se puede inferir a partir de lo que se está narrando. Si se narra otra cosa, la inferencia puede cambiar. ¿De acuerdo? Vamos a ver. La tabla de verdad puede funcionar con varios elementos. Pero por cuestiones técnicas de tiempo, solamente voy a hablar sobre la conexión de dos elementos. Vamos a ver también cómo se podría conectar tres elementos y cómo se podría conectar todos los elementos que ustedes quisieran. Ahora bien, vamos a pensar que tenemos solamente dos elementos, el elemento P o la frase P y Q, la frase Q, la narrativa P y la narrativa Q. La tabla de verdad lo que nos dice es, lo que está jugando es si la proposición P es verdadera o la proposición Q es verdadera. En este caso, en esta primera línea, tenemos esta explicación que nos dice, bueno, más bien esta formulación que nos dice que la proposición P es verdadera y la proposición Q es verdadera. En la segunda línea,
estamos diciendo que la proposición P es verdadera y la proposición Q es falsa. En la tercera línea estamos diciendo que la proposición P es falsa y la proposición Q es verdadera. En la última línea estamos diciendo que la proposición P es falsa y la proposición Q también es falsa. ¿De acuerdo? Tenemos P y Q y tenemos en la primera línea una afirmación en la que la proposición P es verdadera y la proposición Q también es verdadera. En la segunda, la proposición P es verdadera y la segunda es falsa, Q es falsa. En la tercera línea, P es falsa, la proposición Q es verdadera y al final las dos son falsas. Entonces, vamos a ver qué se puede inferir de esta forma de relación. Les quiero decir que la tabla tiene una fórmula estándar, que es precisamente esta. La línea superior, cuando son dos elementos, considera que los dos son verdaderos, luego considera que la primera posición es verdadera y la segunda es falsa, luego que la primera es falsa y la segunda verdadera, y al final las dos son falsas. Esas son las únicas formas en que se puede inferir algo, que los dos sean verdades, que las dos sean mentiras, o que la primera sea verdadera y la segunda falsa, o que la primera sea falsa y la segunda verdadera. Esto es la forma en que se combinan estas dos proposiciones. Si hubiera una tercera proposición, la tabla sería más grande. Ahorita lo vamos a ver. Ahora bien, lo que se infiere de los conectores lógicos, de las dos proposiciones, depende de un conector lógico. Por favor, si hay algo que no se entienda o voy muy rápido, háganme el favor de detenerme y me detengo y lo explico con más calma. Pero hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Usted, Eva López? ¿Bien? No se me duerma hoy. No, estoy jugando con usted, tranquila. No pasa nada. Bueno, yo creo que ustedes han recordado mucho las tablas de verdad, pero entonces voy a seguir. Depende entonces lo que se puede inferir del conector lógico. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a hablar de algunos conectores lógicos y de la forma de simbolizar. Hay varias formas de simbolizar los conectores lógicos. Yo voy a utilizar una fórmula clásica y además que es más fácil que muchas otras formas de conectores lógicos. Vamos a pensar. Vamos a comenzar con el primer conector lógico, que es la conjunción. La conjunción. La conjunción lo que dice, bueno, se simboliza mediante este símbolo, que es un punto. Ahí estamos diciendo P y Q. El punto es un conector lógico que es la conjunción Y. Y, o sea, se escribe Y, pero es I. Aquí estamos diciendo P y Q. Es así lo que estamos diciendo, P y Q. Ese conector puntual, ese punto, es una conjunción. Aquí, por ejemplo, estoy diciendo P y Q. Por ejemplo, si yo le digo a mi hija Daniela, mira, Daniela, te voy a llevar al parque, esa es la proposición P. Te voy a llevar al parque P. Y te voy a comprar un helado, esa es la proposición Q. Te voy a comprar un helado es proposición Q, te voy a llevar al parque es una proposición P. ¿De acuerdo? Esa es la formulación que estoy haciendo. Te voy a llevar al parque y te voy a comprar un helado. Q es te voy a comprar un helado. Ahora bien, vean ustedes lo siguiente. Si P es verdadero, si ocurre que yo la llevo al parque y Q en el parque le compro un helado, entonces la proposición P y Q se cumple, porque fue verdad que la llevé al parque y le compré un helado. Luego entonces el resultado de la conjunción lo vamos a poner en la columna de en medio. En este caso es verdadero. La conjunción es verdadera. Se cumplió P y se cumplió Q. Ahora bien, si yo la llevo al parque, en la segunda línea la llevo al parque, pero es falso que le compro un helado, la conjunción te voy a llevar al parque y te voy a comprar un helado no se cumple.
O se cumple parcialmente, pero no se cumple la proposición completa. Porque yo le prometí llevarla al parque y comprarle un helado. Pero si solamente la llevé al parque y no le compré un helado, es decir, es falso Q, quiere decir que la proposición no es, la conjunción no se cumplió. Por lo tanto, en ese caso es falsa. En la tercera línea, no las llevé al parque, es falso que la llevé al parque, pero es verdadero que le compré un helado. Salí y le compré un helado en la esquina, ¿no? Y entonces, en ese caso, puedo decir que P no se cumple, pero Q sí. ¿Será verdadera la conjunción? No es verdadera la conjunción, porque yo prometí llevarla al parque y comprarle un helado. Entonces, en este caso, también es falso. Y luego podríamos ver la tercera conclusión que diríamos, ni la llevé al parque, ni le compré un helado. Y papá dice, qué mentiroso, ¿no? Ni me llevó al parque ni me compré el helado. Por lo tanto, la proposición de la conjunción es falsa. Vean ustedes que solamente es verdad cuando las dos proposiciones son verdaderas en una conjunción. Si yo les dijera que P es tener credencial de lector y Q es tenerla actualizada, ¿no? Son dos condiciones para votar. Usted puede ir a votar si tiene la credencial de lector y está actualizada, ¿no? Solamente con esas dos proposiciones. Si es P, que tengo la credencial de lector y Q está actualizada, entonces puedo votar, es verdadero. Pero tengo una credencial de lector, es vieja, pero no está actualizada. Entonces no está vigente y por lo tanto es falso. Puede ser que no tenga la credencial de lector, pero diga, oiga, pero ya fui a sacar una que va a estar vigente. Pues sí, pero no la tienes físicamente. Es cierto que ya la fuiste a actualizar, pero no está vigente. Por lo tanto, no puedes votar. Falso. Y al final, ni tienes credencial de lector ni la has actualizado. No podrás ir a la consulta este domingo de Ramos para hacer ejercer tu voto. Aquí tienen ustedes la conjunción. La conjunción lo que nos dice es que las proposiciones son verdaderas solamente cuando las dos proposiciones son verdaderas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? ¿Segurísimos? Fernanda Cardona, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, doctor. Entonces, siempre para que sea verdadero, ambas tienen que ser, se tienen que confirmar. Exactamente, exactamente. En una conjunción, las dos son importantes. Eso es lo que hace que la conjunción solamente sea verdadera cuando las proposiciones son verdaderas, todas ellas. ¿De acuerdo? Si una está bien y la otra no, no se cumplió porque la proposición es una y la otra, ¿no? Es como si le Ok, dijeran, es como si le dijeran te voy a llevar a cenar y te comprar un regalo. Imagínense que la llevan a cenar, pero no le compran el regalo. ¿No? O le compran el regalo, pero no compran no la llevan a cenar, pues no cumplieron como dijeron, ¿verdad? Es que me dijiste que me ibas a llevar a cenar y solamente me diste un regalo. Qué poca, ¿no? La conjunción no se cumple. ¿De acuerdo, Fernanda? sí, todo claro, doctor. Muchas Muy gracias. bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vámonos a la siguiente tabla de verdad. La siguiente tabla de verdad es lo que vamos a llamar una, una disyunción. La disyunción la vamos a simbolizar con, eh, con una especie de V. Esto se lee P o Q. La disyunción es eh, es una proposición que señala o una o la otra o las dos, ¿no? O una o la otra o las dos. Vamos a pensar.
el Código Civil, por ejemplo, dice que una persona adquiere personalidad jurídica ya desprendido del seno materno porque la registran, vamos a poner que sea P, y Q es porque vive 24 horas separado del seno materno. Entonces, vamos a pensar que en la primera línea, P, que es registrada en el registro, o sea, se le registra a la persona que acaba de nacer, y Q es que vive más de 24 horas desprendido del seno materno. Como el Código Civil lo que dice es que una persona adquiere personalidad jurídica, ya sea separado del seno materno, viviendo 24 horas, o bien siendo registrada en el registro civil, adquiere personalidad jurídica, o las dos, ¿no? En este caso, la persona P, en P, es verdad que fue registrada. Y Q también vivió las 24 horas, pues pidió celular materno. Y como la disyunción nos dice o una o la otra o las dos, en este caso son las dos y por lo tanto es verdadero que adquiera la personalidad jurídica. La segunda línea lo que nos dice es que P es verdadero. Se le registró en el registro civil, pero Q dice, pero no vivió 24 horas desprendido del seno materno. Es decir, a esta persona se le registró naciendo, pero a las 24 horas muere. Entonces, en ese caso, ¿adquiere personalidad jurídica? Pues sí, porque aunque no vivió, sí se le registró en el registro civil. Y como la disyunción es o una o la otra o las dos, se dio el caso de P, aunque no se dio Q. Por lo tanto, es verdadera la disyunción. En el tercer caso, no se le registró en el registro civil a la persona, es falso P, pero Q es verdadero. Es decir, nació y vivió 24 horas desprendido del seno materno. Por lo tanto, sí es verdad que sobrevivió 24 horas, pero no se le registró en esas 24 horas. De todos modos, adquiere personalidad jurídica porque es o una, o la otra, o las dos. En este caso, es verdadero. Ahora, a esta pobre persona ni la registraron, ni vivió 24 horas desprendido del seno materno. Por lo tanto, no adquiere personalidad jurídica. Es falso que haya adquirido la personalidad jurídica, porque para adquirir la personalidad jurídica o vive 24 horas desprendido del seno materno o se le registra, o las dos. Pero si no se dio ninguna de las dos, entonces es falso. La regla de la disyunción nos dice que las opciones son verdaderas menos cuando las dos son falsas. Entonces ahí está la segunda regla. La regla de la conjunción nos dice que las dos son verdaderas solamente cuando las dos son verdaderas. Y la disyunción lo que nos dice es que es falsa solamente cuando las dos son falsas. ¿De acuerdo? Esa es la disyunción. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Usted, Ricardo, ¿cómo va? Ya había visto la preparatoria esto, ¿no? Sí, sí lo había visto en la preparatoria, pero como siempre es muy bueno retomar, sobre todo tablas de verdad, que estoy seguro que posteriormente se va a complicar. Entonces, Se va a poner más interesante. Yo ahorita sí, voy de una forma muy ligerita. pero Porque, bueno, vamos muy con la emocionado. tercera. Vamos con la tercera tabla. Vamos con la tercera tabla. La tercera tabla es una tabla. La tercera tabla es una exclusión. La exclusión también se lee como una preposición o, pero en este caso la exclusión es o una o la otra, pero no las dos. ¿No? Esta exclusión vamos a presentarla con una especie de círculo con una S entrelazada, ¿no? Esta sería una exclusión. Esto se lee P o Q, pero no ambas. Vamos a pensar que alguien nace. P es que nazca hombre, Q es que nazca mujer. Me refiero a su sexualidad, no a su género. El género ya será algo que se identificará posteriormente con el rol. Pero vamos a pensar que la persona que está registrando al bebé
encuentra, le dice que es P y también es Q. Es decir, lo identifica como hombre y mujer. Y como la exclusión solamente dice que puede ser una o la otra, pero no las dos, si las dos son verdaderas, esto por supuesto es falso. Solamente puede registrarse o uno o el otro, pero no los dos simultáneamente. En el segundo caso, en la segunda línea, P es verdadera, es decir, es hombre, y Q es que no es mujer, es falso que sea mujer. Por lo tanto, ahí se cumple la exclusión, es uno, pero no el otro. En el tercer caso, en la tercera línea, es falso que sea hombre, pero es verdad que es una mujer. La exclusión es verdadera porque lo que nos está diciendo es que es o una o la otra, pero no las dos. Y en la última es un enigma porque no la registra ni como hombre ni como mujer. La persona no quiso registrarlo o registrarla porque no identifica tal vez un sexo, pero en este caso también es falso porque tenemos que elegir o una o la otra, pero no las dos. Entonces, en la exclusión, la regla es, si las dos son verdaderas o las dos son falsas, es falso, porque para que sea verdadero tiene que ser una verdadera y la otra falsa, en cualquiera de las posibilidades. Bueno, ya una vez que vimos esto, pues les voy a mostrar en qué tipo de situaciones podríamos utilizar una tabla de verdad. Fíjense bien, les voy a poner un pequeño caso eh, sobre tres factores variables. La condesa volvió al castillo. Solo había estado fuera para tomarse un aperitivo. Bajó a las mazmorras, donde se encontraban los mayores horrores de la noche. ¿Dónde estaba su repulsivo y desagradable criado? ¿Dónde estaba el hermoso Migón? Dios mío, está atontado. ¿Es que no lo ve? El pato cometió el horrible asesinato. Porque esto no era un simple picotazo. Fue Dani. O Delicado. O Duncan. Él le arrebató un gran trozo de su cuello. El joven Dani dice: yo no fui, señora. Pero Delicado afirma. Sí, fue Dani. Duncan declara: Yo no lo hice. ¿Qué pasa? Yo no ensuciaría mi pico con este hombre. sus poderes extrasensoriales le dicen que dos patos están mintiendo. Solo uno dice la verdad. Duncan y Dani lo niegan. Y Delicado acusa a Dani. ¿Quién fue el terrible asesino? Bueno, ahí tienen un caso y les voy a mostrar. Aquí tenemos a los tres personajes, a Dani, a Delicado y a Duncan. No tenemos dos variables, tenemos tres. En este caso, una tabla de verdad donde agregamos una variable más puede tener las tres proposiciones verdaderas, las dos primeras verdaderas, la última falsa, una verdadera, falsa, verdadera, verdadera, falsa, 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 verdadera, verdadera, falsa, verdadera, falsa, 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 verdadera y falsa, falsa, falsa.
Como verán, ahí están todas las combinaciones. La regla, cuando son 3, diría que la combinación son 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Ahora bien, tenemos aquí las proposiciones que están haciendo. Dani dijo, yo no fui. Delicado dice, fue Dan. Y Duncan dice, yo no lo hice. Ahora bien, si tenemos que escoger quién es el asesino o quién es el que lo golpeó, tenemos que decir que fue o uno o el otro, o tal vez fue el otro, ¿no? Pero fíjese, si Dani dice que él no fue y Delicado dice que fue Dani, ahí debe ser o uno o el otro, pero no pueden ser los dos, no pueden ser verdaderos los dos en ese caso. Y Duncan dice, yo no lo hice. Duncan y Dani dicen, yo no lo hice, pero Delicado sí está acusando a Dani y no está acusando a Duncan. Bien, vamos a ver. Tendríamos que empezar tal vez con una división entre lo que Dani y Delicado dicen. Vamos a pensar si es uno o el otro o los dos. Y solamente por cuestión de eliminación, veamos que si es verdad que los dos dicen verdades, digo, si es verdad que Dani dice la verdad y Delicado dice la verdad, pues esto en una exclusión es falso, porque si este dice que no lo fue, que él no fue, y el otro dice que sí fue, si los dos tienen la verdad, esto es falso, ¿cierto? Bien, en la segunda, pues se repite los dos valores de falsedad. Ahora, si este dice la verdad y este dice algo falso, esto puede ser que sea verdad, puede ser. Si este dice la verdad, y bueno, nuevamente se repite, recuerden que estamos de 2 en 2. Ahora bien, si él no dice la verdad y él dice la verdad, también puede ser verdadero. Pero si los dos dicen una mentira, pues tampoco puede ser. En los dos casos es falso. Entonces, ven ustedes, por lo menos en esta condición, tenemos 4 posibilidades en que sea verdadera esta afirmación. Por el otro lado, si es una exclusión sobre esto mismo, aquí tenemos 4 posibilidades de verdad. Ahora bien, si Duncan dice la verdad y ellos dicen la verdad, pues eso sería falso. Pero vamos a pensarlo ya en estos términos. Si Duncan dice la verdad, Dani dice la verdad, pero Dani dice la verdad, pero Delicado dice algo que es falso, esta relación es falsa. Pero si él no está diciendo la verdad, Delicado no está diciendo la verdad, y Dani dice la verdad, esto es verdadero en todos estos casos. ¿Qué quiere decir? Que entonces, quiere decir que Delicado está mintiendo y que Duncan está diciendo una mentira. Fíjense cómo, haciendo una tabla de verdad, podemos ir infiriendo en las afirmaciones qué es válido y qué no lo es. De tal modo que pudiéramos llegar a una conclusión sobre qué es verdadero y qué es falso sobre lo que alguien dice. Esto sería un método de inferencia por combinaciones y eliminación de factores. Ahora, si agregamos 4 valores, todavía se hace mucho más grande porque tenemos que hacer las combinaciones de 4 verdaderos hasta 4 falsos, donde podría ser verdadero 1 y los otros 3 falsos, verdadero 2 y los otros 2 falsos, verdadero 3 y 1 falso. En fin, hacer toda la combinación posible sabía de por haber. Como verán, es como una especie de cálculo computacional que funciona y nos ayuda a tener un rigor de combinaciones de afirmaciones. Hasta aquí las combinaciones de conjunción, disyunción y exclusión. Son las 3 básicas
que hemos visto hasta ahora. Ahora vamos a ver lo que son las condicionales, que tienen que ver con lo que estuvimos platicando ayer. Ayer solamente hablamos de la inferencia de condicionales, pero solamente les expuse una única condicional. Ahora les voy a enseñar otras dos y les voy a mostrar cómo la forma de ayer se puede establecer en tabla de verdad. Pero no sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario. ¿No? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, aquí realmente todo el mundo debería coincidir con sus tablas de verdad. Bien, vamos a lo siguiente. Espero que no se me estén aburriendo. Bueno, ya Eva está tomando café para que un expreso muy cargado para que no se me duerma. Vamos a ver. Esto ahí se los dejo para que se diviertan. Vamos a ver una tabla que no existía en el mundo de los estoicos, que es la bicondicionalidad. La bicondicionalidad se expresa, bueno, diríamos que se describe con estas tres rayas equivalentes, una arriba de la otra. Equivalentes y equidistantes. Esto se lee si y solamente si está uno, se da el otro. Por ejemplo, si solamente si P, entonces puede darse Q. Y también se tendría que leer al revés. Si solamente si Q, entonces P. Aquí, por ejemplo, esta tabla de verdad funciona en estructuras de tipo científico exacto. Por ejemplo, si y solamente si tengo 90 grados, entonces tendré un ángulo recto. P, vamos a pensar que son 90 grados, Q es un ángulo recto. Si yo digo P, tengo 90 grados, la figura esta tiene 90 grados, y Q dice es un ángulo recto, entonces se cumple que P, que dice sí, solamente si tengo 90 grados, entonces tendré un ángulo recto. En ese caso, la bicondicionalidad es verdadera. En la segunda línea lo que estoy diciendo es que P tiene 90 grados, bueno, que la figura tiene 90 grados, pero no es un ángulo recto. Esto es absurdo, porque si solamente si hay 90 grados puede haber un ángulo recto, y si solamente si hay un ángulo recto será de 90 grados. Por lo tanto, si uno es verdadero y el otro es falso, esto es falso. Lo mismo se aplica para la tercera línea que nos dice que si el ángulo recto, si no tengo 90 grados, si tengo un ángulo recto, esto también diríamos que es falso, porque solamente se puede dar una con la otra. Ahora, la última línea es interesante, porque lo que estamos diciendo aquí es que no tengo el ángulo de 90 grados, pero tampoco tengo un ángulo recto. Es decir, no tengo uno, por lo tanto tampoco tengo el otro. Y en ese caso, cuando las dos son falsas, la bicondicionalidad es verdadera. La bicondicionalidad es verdad si solamente si, valga la redundancia, solamente las dos proposiciones son verdaderas o las dos proposiciones son falsas. ¿De acuerdo? Esta es la bicondicionalidad y esta es un conector lógico que solamente aparece hasta el siglo XX. En la antigüedad, en la Edad Media y en la Edad Moderna no existía. Solamente aparece hasta el siglo XX con Ludwig Wittgenstein. Esta es una figura. Ahora, si ustedes me preguntan, en el derecho, ¿qué utilizaría? ¿Una bicondicional? Les diría que es muy peligroso, solamente que el derecho sea estrictamente rígido y no tenga excepciones. Si solamente si ganas tanto de dinero, entonces pagarás tanto impuesto. Aunque incluso en las leyes fiscales hay excepciones. Entonces, la bicondicionalidad no sería una buena idea utilizarla en el campo del derecho.
porque la bicondicionalidad no acepta excepciones, ¿de acuerdo? Solamente que hubiera una ley muy rígida que no tuviera ni atenuantes ni excepciones, podríamos utilizar una bicondicionalidad. En México no se utilizan porque nuestras leyes tienen cierta flexibilidad y ductibilidad. Pero, por ejemplo, un día estaba dando clase de este mismo tema en Colombia y había una ley que se aplicó a los integrantes de Sendero Luminoso, a este grupo terrorista, y ahí no había ni atenuantes ni excepciones. Es un poco como lo que está haciendo Bukele con los maras salvatruchas, que si en algún momento alguien intenta hacer algo, les va a quitar la comida y hasta el último grano de arroz se los va a quitar, no podrán comerlo, ¿no? Es una forma muy rígida y muy rigurosa de entender el derecho. Gracias a Dios no ocurre eso en nuestro país, todavía, ¿no? Porque ya ven que incluso hasta nuestro presidente dice que no le vengamos con que la ley es la ley, ¿no? Vamos a decir otra cosa. Bueno, hasta aquí la bicondicionalidad. Entonces, fíjense, ya vimos la primera forma de condicional, que se llama bicondicional. Ahora vamos a ver dos formas de condicionales. Generalmente en la escuela, mi estimado Ricardo, a ti y a mí y a todos nos enseñaron una sola forma de condicional. Pero fíjate que en el mundo clásico romano, los estoicos tenían dos formas de condicionales. Una la vimos ayer. La llamamos necesitudo. Y hay una forma que nos enseñaron a todos en la secundaria y en la preparatoria, que es la de necesitas. Si me permitieran ustedes un poco de libertad en expresar cuál es la diferencia entre una y otra, les diría que una tabla de verdad ve lo que es necesario y lo otro lo que es de necesidad. Y ustedes me dirán cuál es la diferencia. En latín sí hay una diferencia entre necesitas y necesitudo. Les voy a poner una distinción. Por ejemplo, si llueve y no hay un paraguas, si no hay un techo, pues el piso se moja. Esa es una necesidad. Esa es una necesidad. Es algo que va a ocurrir necesariamente. Pero, por ejemplo, si yo soy dueño de un departamento y mi abuelita va a venir a vivir a la ciudad y necesito yo dónde dejarla, yo puedo ir a tocar la puerta a la persona a la que le estoy permitiendo vivir en la casa y le digo, ¿sabe qué? La renta, le voy a perdonar las últimas rentas que no me ha pagado, pero le voy a pedir que deje el departamento porque tengo la necesidad de que usted se vaya para poder poner aquí a mi abuelita, ¿no? Es una necesidad subjetiva, personal, humana. Eso los romanos lo llamaban necesitudo. En cambio, cuando una cosa se tenía que dar por una necesidad natural, eso era una necesidad, ¿no? Y como diría el bardo de Ciudad Juárez, en aquella canción que decía, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Es como diciendo, bueno, pero porque esto no es tan necesario, ¿no? Esto no es necesario, como la obligación de la lluvia de caer y mojarse, ¿no? Mojar el piso. Pero bueno, vamos a ver estas dos formas de tablas de verdad. Y aquí van a descubrir una cosa sumamente interesante, porque van a ver qué cosas se puede inferir de una manera en una condicional y qué cosas se puede inferir con otra condicional. Y aquí esencialmente, les diría que estas dos condicionales contemplan excepciones. Contemplan excepciones. Vamos a echarle un vistazo. Pero qué necesidad. Bueno, ¿para qué tanto problema? A ver, vamos a ver la condicional de necesitas, que esta es la que nos enseñan a todos un poco en la escuela. La necesitas o la condicional de necesidad, lo que nos dice es A, entonces C.
tengo tal antecedente y entonces tengo tal consecuente, ¿no? Esto se lee, esta flechita que van a ver ustedes aquí, es una forma de expresión de la condicional. Puede ser también una especie de si al revés, pero vamos a utilizar esta forma que es más fácil. Aquí lo que estoy diciendo es que si tengo A, entonces ocurrirá el consecuente C, ¿no? Ahora, fíjense bien, les voy a poner un ejemplo que funciona en este sistema de inferencia de condicionales. En la primera línea, las dos son verdaderas. Por ejemplo, llueve, es verdad que A, está lloviendo, entonces la consecuencia es que se moja el piso. Vamos a pensar que estamos hablando de una situación en la que no hay un techo y uno sale al jardín o a la calle y ve que está lloviendo y el piso, las gotas de lluvia, como dirán Barney, caen hasta el suelo, pero el suelo se está mojando, ¿no? Y en este caso el suelo se está mojando. Es decir, llueve, el antecedente es que está lloviendo y la consecuencia es que el piso está mojado. Entonces, en este caso, la condicional nos dice, antecedente, llueve, y el consecuente es que el piso se moja. Es decir, el piso está mojado, es verdad que el piso está mojado, porque el antecedente señala que está lloviendo, y no nos parece nada raro. Por eso la condicional en este caso es verdadera. Ahora bien, vamos a pensar en la segunda línea. En la segunda línea vemos que está lloviendo, pero el piso no se moja, ¿no? No se está mojando el piso, pero vemos que las gotas de lluvia caen hasta el piso y no se están mojando. Por lo tanto, la condicional en este caso, en el que el antecedente es verdadero, pero el consecuente es falso, eso es falso. ¿Me va siguiendo? Ahora bien, vamos a pensar en lo siguiente. Ustedes ven que no llueve, pero ven que el piso está mojado. ¿Les parecería extraño? Bueno, pueden pensar que llovió y ya dejó de llover, o que alguien abrió una manguera o tiró una cubeta de agua, pero a lo que me refiero es que puede darse un consecuente sin necesidad de darse el antecedente simultáneamente. En este caso, la necesitas puede decirnos que es verdad. Es posible, fíjense, estamos hablando de una lógica de posibles, y esto coincide con la condicional que vimos el día de ayer. Es posible que no llueva, pero el piso esté mojado. ¿De acuerdo? Esto sería una lógica difusa o una lógica de posibles. Ahora, no está lloviendo y tampoco está el piso mojado, pues esto es verdadero, ¿no? No está lloviendo y no se moja el piso, pues es normal. Como verán, en esta condicional de necesitas, solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a ver esta forma de condicional, que es la necesitud. Aquí he cambiado los valores de lugar. Tenemos el antecedente del lado derecho y el consecuente del lado izquierdo. El antecedente del lado derecho y el consecuente del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Bien. Aquí vamos a recordar el ejemplo que les puse sobre el agua, ¿no? Yo le sirvo un vaso de agua a Ricardo y Ricardo puede tomarse el vaso de agua que yo le serví. Eso es verdadero. Si yo no le sirvo el vaso de agua a Ricardo, Ricardo se puede tomar el vaso de agua que yo le serví. Esto sería falso. Fíjense, esta primera línea equivale a la dicción, a lo que estoy afirmando. Esta segunda línea es la contradicción, donde el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Eso sería falso. Pero vimos que puede ocurrir, bueno, ¿cuál sería el contrario? Bueno, vimos que puede ocurrir que yo le sirva el vaso de agua a Ricardo, pero Ricardo no se lo tome.
Esta sería la contrariedad, sería una excepción. Y si no se da el primero y no se da el segundo, es decir, si A es falso y el consecuente es falso, es decir, no le serví ningún vaso de agua a Ricardo y Ricardo no se toma ningún vaso de agua que yo le serví, esto es verdadero. Este sería el contrario sensu. Cuando las dos proposiciones son falsas, esto es un contrario sensu de la primera línea, que es la dicción. La falsedad es una contradicción y la excepción de posibilidad se da en esta línea que sería la contrariedad. Es legal y es válido, es verdadero. Por ejemplo, no es legal, pero puede ser válido, pues esto sería falso. Ahora, puede ser que haya algo legal, pero que no es válido. Esto es posible. Y puede haber algo que no sea legal y no sea válido. Si no es legal y no es válido, es verdadero. O bien vamos a pensarlo. Es verdad que A es ilegal, entonces es nulo. Y esto es verdadero. Si no es legal, es nulo, verdadero. Aquí podríamos decir que no es ilegal, pero sí es nulo. Esto sería falso. Y aquí estaremos diciendo que algo es ilegal, pero no es nulo. Esto sería verdadero. Y si no es ilegal y no es nulo, también es verdadero. Esta sería la condicional necesitud. Entonces, aquí tienen ustedes el comparativo de tablas de verdad. En la necesita solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En el caso de la necesitud, solamente es falso cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Es decir, en esta posición donde el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, en la necesitas es verdad, pero en la necesitudo no lo es. La dicción y el contrario sensu todos son verdaderos. En una bicondicional solamente es verdadero si los dos son verdaderos y los dos son falsos. Aquí tienen ustedes las únicas formas de inferencia que existen en condicionales. Una bicondicionalidad solamente aplicable para casos de ciencia universal. La necesitas para asuntos de necesidad que tienen que ver más con la naturaleza y con el mundo biológico cotidiano, con la física. Y la línea de necesitud que funcionaría muy bien para los asuntos jurídicos. Ahora bien, puede ocurrir, y esto quiero que quede muy claro, que hay asuntos jurídicos que no se esquematizan bajo el modelo de necesitud, sino que se establecen en coherencia como necesitas. Sobre todo, por ejemplo, en el derecho administrativo, se puede considerar esto. Déjenme ponerles un ejemplo. Cuando se cayeron los juzgados en la Ciudad de México en el año 85, con el terremoto de 85, muchos asuntos perdieron sus expedientes. Y algunos abogados abusivos, diríamos, oportunistas, dijeron que los procesos ya no eran válidos, porque para que iniciara el proceso hacía falta una demanda inicial. Y como no había modo de probar la demanda inicial, pues ya no había nada que hacer. Que les comprobaban que el proceso inició con una demanda inicial. Obviamente no había contratos. Entonces, en aquel entonces, si yo mal no recuerdo, no sé si fue el ministro Góngora, creo que fue Góngora, planteó esta condición de esta manera. El proceso es válido, la consecuencia, el proceso es válido siempre y cuando haya un expediente que haya dado inicio a él. Es decir, el antecedente es que sea válido
que haya habido un expediente y entonces el proceso es válido y continúa. Sería falso que hubiera un expediente que inicie el proceso y no se diera un seguimiento y una consecuencia al proceso. Incluso que se sobreseera, hubiera un sobreseimiento, pero de todos modos hace falta que el expediente entre. Pero si el expediente entra y no se le da trámite, eso sería falso. Ahora bien, puede ocurrir, y lo que como lo pensó Góngora es, puede ocurrir que el proceso tenga que seguir, es verdadero que el proceso tenga que seguir a pesar de que no hay expediente de inicio. ¿Sí lo ven? Bueno, el contrato sensu es que no hay proceso porque no hay expediente. Pero fíjense que con este modelo de inferencia sí podemos resolver ese caso que se presentó. Ese caso que se presentó. Bien. Aquí tenemos entonces 3 condicionales y 3 conectores lógicos, que son la disyunción, la exclusión y la conjunción. No, la conjunción, la disyunción y la exclusión. Y tenemos las 3 condicionales que son bicondicionalidad, condicionalidad de necesitas y condicionalidad de necesitud. Si no hubiera, a ver, se los voy a poner así, una condicional de un asunto jurídico, una proposición jurídica, donde establecen un antecedente o un consecuente, solamente tiene la coherencia de necesitas o de necesitudo, o en un caso extremo de bicondicionalidad. Las condicionales no pueden escapar a estas reglas de sentido común lógico. E incluso nos marcan cuándo puede haber una excepción. ¿Cuándo puede haber una excepción? ¿Se entiende aquí la idea? ¿O hay alguna duda? Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Para que vean ustedes qué problemas hay. Déjenme platicarles. Una cuñada mía, esposa de mi hermano mayor, era una gringa que se vino a vivir a México. Y pues dijo, un día pasó por una calle y vio que estaban unas casitas en preventa. Y dijo, ay, qué buena onda, unas casitas de preventa. Y entonces se animó a entrar al negocio de comprar una casita en preventa. Déjenme mostrarles qué decía una cláusula. Cuando cerró el contrato, me llevó la cláusula y me dijo, oye, tú eres abogado, ¿verdad? Dije, sí. A ver, quiero que me revises el contrato, porque ya lo firmé. Dijo, ya lo firmaste para que me lo traes. Y entonces, entre todo el contrato, me dio mucha curiosidad ver esta cláusula. Dice, la constructora entregará terminada la casa, pero el día 21 de julio del 2020 deberá estar realizado el último pago del comprador. Y ella me decía, sí, sí, claro, yo voy pagando y ellos van construyendo. Y al final, cuando se termine la casa, me la entregan. Y le dije, bueno, sí, pero ellos te van a entregar la casa terminada, pero fíjate que aquí dice, pero el día 21 de julio del 2020 deberá estar realizado el último pago del comprador. Y mi cuñada me dice, claro, es que para ese momento habrán terminado la casa y yo ya voy a terminar de pagarlo todo. Entonces yo termino de pagarlo todo y ellos me entregan la casa. Dije, bueno, eso no lo dice el contrato exactamente. Y luego había un siguiente párrafo que decía lo siguiente. Si no hay pago, entonces se sancionará con intereses y no se entregará la casa. Y me dice, claro, ahí está, fíjate.
Si yo no pago, no me entregan la casa. Luego, dice ella, así automáticamente, por lógica, ¿no? Por lógica, si la pago y no me la entregan, ellos tienen que pagarme algo, ¿no? Y le dije, bueno, eso es lo que tú supones, pero eso no está en el contrato. Entonces, fíjense qué es lo que dice el documento. Dice, el particular entiende el contrato del siguiente modo. Ella lo entiende como si fuera una necesitas. Si pago, si pago, entonces me entregan la casa. O sea, es verdad que me entregan la casa si hago el último pago al 21 de julio, ¿cierto? Si pago, entonces me entregan la casa. Eso es verdadero. Y le parece lógico que si paga y no le entregan la casa, esto sería falso. Ahora, dice, si no pago y me entregan la casa, pues esto sería absurdo, porque a mí me dicen que tengo que pagar la casa para que me la entreguen. Claro. Sin embargo, con esta tabla de verdad, dice que si no pagas, te pueden entregar la casa. Y esto sería verdadero. Y me dice, tu tabla está mal. Y le digo, no, mi tabla no está mal. Lo que está mal es la forma en que tú lo infieres. Obviamente, en el último caso, si no pagas, no te entregan la casa. Pero me dice, tu tabla en la tercera línea es ilógica. Y le dije, la tabla es lógica. Lo que la tabla te está diciendo es que si no coincide con lo que estás pensando, quiere decir que tus dos primeras inferencias son incorrectas. Vamos a ver cómo lo piensan los de la constructora. Los de la constructora dicen, es un cuadro de necesitud. Dicen, si paga el último mes, entonces te entrego la casa. Y eso es verdadero. Te entrego la casa si pagas el último mes. Ahora, si no me pagas el último mes y te entrego la casa, esto sería falso. Pero fíjese todavía algo más. Es verdad que pagues el último mes y no me entregues la casa, y no te entregue la casa. Y me dice, pero eso no es posible. Y le digo, para ellos sí. Tú se las pagas y ellos no te la pueden entregar, no necesariamente te la entregan. ¿Pero por qué? Me dice ella. Y le digo, por lo siguiente. La constructora te entrega la casa terminada, pero tú la pagas. Si tú la pagas, ellos se la entregan. Pero imagínate que llega el día que tú llegas y pagas todo y ellos no han terminado de construirla. Ellos no te dan fecha de entrega, te dan fecha de último pago. Y me dice, no sé, no es lógico. Le dije, no. En un contrato de este tipo, si ellos no te dan fecha de entrega, no están obligados a dártelo en la fecha en que tú hagas el último pago. Y más aún, si tú no pagas, te van a cobrar intereses, pero no te están diciendo que ellos te paguen algo si no te la entregan. Me dice, ¿qué otro artículo de la ley podría sustentar lo que me estás diciendo? Y le dije, este de acá. Vamos a ver. El artículo 2080 del Código Civil dice, si no se ha fijado el tiempo en que debe hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. Ahora, tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. Luego, entonces, esa cláusula te obliga a ti a pagar en una fecha determinada, pero no te los obliga a ellos a entregarte la casa en una fecha determinada. Y además, si tú no la pagas, te van a cobrar intereses. Y si ellos no te entregan
no tiene ninguna sanción. Y entonces me dice, ¿qué hago? Le digo, lamentablemente ya firmaste, pero lo que hubiera sido más lógico es tal vez ampliar esa cláusula y ponerles una fecha obligatoria de entrega. Pero fíjense que esto lo vemos con más claridad porque las afirmaciones las vemos presentadas en tablas de verdad. Las vemos expresadas por medio de tablas de verdad. Y esto nos permite ver qué cosa se infiere de manera válida y qué cosa no se infiere. Aunque parezca lógico, no lo es. Como les digo, las tablas de verdad, al igual que en las fórmulas de inferencia, son lenguajes de control y nos permiten ver qué sí es válido y qué no es válido. Puede ser válido como una necesitas o puede ser válido como una necesitud. Es decir, la lógica nos permite formalizar un pensamiento jurídico, pero hay muchas formas de pensamientos jurídicos. Hay formas de pensamientos jurídicos de necesitas, hay formas de pensamiento jurídico de necesitudo, hay formas de pensamiento jurídico tal vez de bicondicional, y hay formas de pensamiento jurídico de silogismo. La lógica, lo que es una herramienta para ayudarnos a entender cómo razonamos lo jurídico. Pero lo jurídico no tiene una única manera lógica de entenderse. ¿Se entiende la idea? El derecho echa mano de la lógica, no la lógica del derecho. Si una formulación lógica de necesitas me sirve para justificar una decisión jurisdiccional, buen día para la necesitas, mal día para la necesitudo y para el silogismo. Pero si otro día otro razonamiento jurídico se justifica con un silogismo, mal día para la necesitas y para la necesitudo, buen día para el silogismo. Porque la lógica son lenguajes de control. Son lenguajes que nos permiten precisamente precisar qué se infiere y qué no se infiere sobre lo que se dice. Bien. ¿Comentarios? ¿Alguna duda? Ya se fue Eva López, ya se nos cayó. Ya no está allí. Alguien a ver si la pudiera levantar. ¿No? Bueno. Adelante, Laura, te escuchamos. Laura Jiménez. Doctor, gracias. Buenas tardes. ¿Me podría... Hola, buenas tardes. ¿Me Sí, podría ayudar con a lo mejor algún ejemplo para que me quede más claro? ¿Cuándo se aplica necesitas o cuándo se aplica necesitud? Por favor, gracias. buena pregunta, Laura. Yo te diría que cuando tú tienes un razonamiento, ensayes formulando como una condicional tu planteamiento y veas en qué tabla cuadra. Fíjate, no se trata de que tu pensamiento vaya con alguna tabla, ¿no? Sino más bien pensar qué tabla le sirve a tu pensamiento. Si alguna tabla le sirve a tu pensamiento es lógico en esa modalidad. Pero si tu pensamiento no es lógico en ninguna de esas modalidades, tu pensamiento no tiene una razón lógica. Entonces yo te diría, ensaya qué modelo lógico te sirve para sustentar lo que estás afirmando. Depende siempre de lo que tú estés planteando. No sé si me expliqué. Entonces no es que haya situaciones y apliques la tabla, más bien tú piensas algo y dices, a ver, voy a verificar si lo que estoy pensando es lógico o no lo es, ¿no? Ese es el secreto. ¿Alguien más? Martín Cruz, adelante. Hola, doctor, gracias. Más que una duda, no sé si podría darnos una recomendación de bibliografía para ir profundizando en esto de la necesitas y la necesitud. Sí, mira, con todo gusto. En internet puedes encontrar un texto mío que se llama El lenguaje jurídico y sus formas lógicas y sus sentidos. Está editado por el Instituto de la Judicatura Federal.
el lenguaje jurídico, así se llama, y sus sentidos lógicos. Y sus sentidos lógicos. Ese es gratis, lo puedes ver y ahí está escrito. Si quieres un libro más en forma, Editorial Oxford me publicó un libro que se llama Lógica Jurídica en la Argumentación. Ahí es donde se puede ver muy claramente estas figuras. Te diría otros textos, pero la verdad es que los otros textos sería mandarte a leer a Leibniz en directo sobre la condicional, sobre el de conditionibus, pero no es tan esquemático. Y los otros, García Maínez habla solamente de la figura del silogismo, no tanto de las condicionales. Yo la verdad no he encontrado otro libro de condicionales de necesitas y necesitudos. De donde yo lo saqué era de un libro de un jesuita que se llama El Orduy, sobre los estoicos. Se llama El Estoicismo, en Editorial Gredos. Vete al capítulo de lógica de los estoicos en Editorial Gredos y ahí vas a ver esta diferencia entre necesitas y necesitud. Pero ya los modelos lógicos y aplicados, por ejemplo, en el campo del derecho, es una cosa que hizo Leibniz. Y si tú te vas a mi libro de Lógica Jurídica en la Argumentación, ahí están todas las referencias bibliográficas de donde sale esto, ¿no? Y con todo gusto creo que lo puedes encontrar. También está en este cuadernillo del Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Federal de Jueces, pero el texto se llamaba El lenguaje jurídico y sus sentidos lógicos. ¿De acuerdo? Sí, gracias, doctor. A ti. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bueno, estoy empezando a tener problemas con mi batería y hoy sí no tengo cargador. Si no tienen ustedes inconveniente, dejaremos la sesión hasta este punto. Ya los dejo descansar porque creo que después de tanta tabla deben estar muy, muy cansados, porque es un tema cansado, yo lo sé. Les sugiero que echen un vistazo a las tablas de verdad y busquen esto de la necesitud. Incluso hay gente que ha empezado a escribir esto. Déjenme ver si antes de que se me vaya la energía eléctrica, puedo mostrarles este documento. Denme un segundo. Aquí está, miren. Se los voy a compartir. Este lo pueden descargar de internet de manera gratuita. Se llama, está dentro de Jurídicas, ahí tienen el repositorio. Está editado por el Instituto de la Judicatura Federal. Se llama El lenguaje jurídico y sus sentidos lógicos. Y aquí le aprietan y lo pueden descargar. De hecho, ya lo descargué. Ay, perdón, no lo están viendo, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí lo están viendo? Ahí está. A ver, voy a poner esto de acá. Ahí está. Ah, no, este no es. Es este. Ahí está. Y vamos a pedirle que lo abra. Si quiere, pego la URL. ¿Ah, sí la tienes? Sí. Ah, perfecto. Pues si la puedes compartir, te lo agradecería mucho. Ahí.
Perdón, me quedé sin batería. Ya me conecté. No sé si ya pudieron compartir el texto. ¿Sí? Bueno, les agradezco su generoso tiempo y pues espero que haya sido de su interés esta sesión y la dejaremos hasta aquí por ahora. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Algo que nos haya faltado? Creo que todavía tenemos una sesión el lunes, ¿no? Pues si quieren echarle un vistazo al documento y lo platicamos el lunes con todo gusto para redondear esta idea de la lógica modal. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, bonito fin de semana. Gracias. Un fin de semana. Gracias, bonito fin. Hasta luego, fin de semana. Doctor, buenas semanas. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.